Quiero aprovechar bien el tiempo, entonces voy a pedirle que leamos unos versículos de la Biblia. Vayan todos, por favor, y busquen ahí en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Ese quiero que usted lo busque en su Biblia, pero por temas de tiempo, luego que hayamos leído este versículo, quisiera que todos leamos en la pantalla, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 28. Este va a ser para luego que hayamos leído Santiago 1:22. ¿Lo tenemos, hermano? Quiero brevemente compartir algunos aspectos medulares sobre un tema que se llama haciendo frente a la tentación. ¿Cómo se llama el tema? Haciendo frente a la tentación. Dice Santiago 1:22, bienaventurado el varón que soporta. Diga conmigo, soporta. Entonces no es fácil, ¿verdad?, enfrentarse a la tentación. Debe haber una lucha del espíritu contra la carne, y para que el varón sea bienaventurado debe vencer el espíritu a la carne. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Ahora, leamos ahí en las pantallas, Proverbios capítulo 6, versículo 28. Esta es una pregunta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cómo respondería eso usted? Algunos por allí dicen imposible. ¿Qué piensa? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Bueno, el objetivo de esta pregunta es para que usted esté atento los próximos minutos. Vamos a conocer un poquito sobre el papel de Jesús operando en la vida del favor del creyente. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das la vida, la salud y esta preciosa oportunidad de estar en esta casa. No dudo, Señor, que hoy puede ser ese día en que la vida de algunos de nosotros sea transformada por completo. Y yo te pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea bendiciendo a cada uno de nosotros hoy y que los oyentes de tu palabra estemos atentos a ella. Sin embargo, Dios, me presento delante de ti como el instrumento para que tú lleves palabra a este pueblo. No se trata de mí, se trata de ti y se trata de ellos. Bendice hoy a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Haciendo frente a la tentación. El Señor ha llamado a su pueblo y lo ha santificado. Y la palabra santificación tiene un significado y es apartado para. Es decir, apartado del mundo para un servicio al Señor. Y todo ser humano es tentado de alguna u otra forma. Pero el reto del creyente es hacer frente a la tentación y ser victoriosos ante ella. Entonces, quiero describirle cómo se contextualiza la palabra tentación. La palabra tentación se define como la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida o percibida. Es
la atracción a cometer un acto imprudente o inmoral, especialmente por una recompensa ofrecida o percibida. Por ejemplo, al Señor, luego después de haber estado en aquellos ayunos, 40 días y 40 noches, el enemigo se le acercó. Dice el inicio del tema, para tentarlo. ¿Y cuál fue la tentación? Bueno, hubieron varias, ¿no? Convierte estas piedras en pan, claro, tenía 40 días de no comer. Y la otra fue, si postrados me adorares, te doy todos los reinos del mundo. Y nosotros, hermanos, no podemos ignorar que de alguna forma hemos sido tentados. Compartía un caballero conmigo hace años. Él tiene una empresa distribuidora de proyectos eléctricos y llegó alguien a solicitar un proyecto y se pusieron a presupuestarlo y le entregaron el presupuesto a esta persona. Luego la persona retornó y le dijo, hagamos algo. Este es el presupuesto. Esto es lo que la empresa va a pagar. Pero ponlo más alto para que quede una parte y nos la repartimos entre nosotros. Y este caballero contestó, amigo, lamentablemente no puedo hacer eso. Soy un hijo de Dios. Y esto es lo que cuesta el proyecto. Si te sirve, esto págale a la empresa. Todos de alguna manera somos tentados. Ahora, ¿cómo somos tentados? La palabra tentación tiene una forma muy particular de influir en cada persona. Por ejemplo, algunos tenemos serio problema para controlar la lengua. Bueno, ese entusiasmo deja saber muchas cosas, ¿verdad? Otras personas tenemos tremendos problemas para controlar el carácter. Entre tanto que otras personas usan con los impulsos de deseos por droga o demasiado consumo de alcohol. Muchas personas luchamos con una guerra secreta sobre nuestros apetitos sexuales, etcétera. De alguna manera somos tentados. Y uno tiene que identificar la tentación porque esta, de parte del reino de las tinieblas, tiene un propósito y es destruir a quien cede a ese deseo de la tentación. ¿Dónde radica la tentación? La tentación tiene su raíz en el pecado. Ese conflicto radica en el pecado. Por naturaleza, hermanos, nuestra carne tiene tendencia a ceder a la tentación. Todos luchamos con eso. Y todos, hermanos, tenemos que saber, y amigos que nos visitan hoy, que con esto tenemos una gran guerra a la que debemos enfrentarnos con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha diligencia. Vea, el ceder, por ejemplo, a la tentación de la fornicación ha truncado miles de matrimonios al nivel del globo terráqueo y tiene a un número indefinido de hijos viviendo cotidianamente, o sin vivir, cotidianamente con alguno de sus padres. Es un pecado devastador en contra de la familia. El ceder a los deseos de droga o mucho alcohol tiene un número indefinido de gente en los panteones. El ceder a la tentación, hermanos, tiene que ver con la destrucción lograda a través del enemigo. La tentación es un atractivo deseo puesto por el enemigo
Pero luego de ceder a ese atractivo deseo, hay una destrucción notable. Hay una infinidad de cosas que podemos hablar respecto de la tentación. Sin embargo, quiero hacerle mención de 3 verdades que debemos saber para enfrentarnos y salir victorioso de la tentación. Número 1, una verdad muy importante, amada iglesia, que usted debe de saber, es que cuando aceptamos el hecho de que Cristo ya pagó por nuestros pecados y le confiamos a Él nuestra alma, oficialmente hemos muerto al pecado. Primero debemos de aceptar el hecho de que Cristo murió y pagó por nuestros pecados. Fuera de Dios, fuera de la cobertura de Cristo, no hay manera de que el hombre sea victorioso ante la tentación. Debemos aceptarlo, luego debemos confiarle en nuestra alma y de esa forma oficialmente habremos muerto al pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Morir al pecado. Muerto significa que el pecado ya no tiene poder para forzarnos a pensar o a hacer algo. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo opera en nosotros. Sin embargo, debemos de saber que por supuesto el pecado todavía o la tentación todavía existe como influencia, pero su reinado ha sido destruido. Es decir, tiene acceso a nosotros a través de ese atractivo, pero no autoridad sobre nosotros. Entonces, el atractivo nos llega a todos y a todas. Pero ahora la persona de Cristo ya opera en nosotros de manera que podemos hacer frente y ser victoriosos sobre el pecado, porque Él, el reinado que tenía antes sobre nuestras vidas, ahora por la persona de Cristo ha venido a ser destruida. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso? Me gustaría que lea allí en Romanos capítulo 6, versículo 10 en adelante. Romanos 6, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Encontrémoslo todos, por favor, y leamos esta palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Quiero que todos lo leamos, entonces estoy dispuesto a esperarle, solo que aprovechemos un poco el tiempo. Lo tenemos. Dice, porque en cuanto murió, esto es refiriéndose a Jesús, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para qué vive? Para Dios vive. Ahora va con nosotros. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus pensamientos. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la persona de Cristo ha venido para destruir el reinado de pecado que antes había en nosotros. Eso es lo que el Señor hace.
a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. De manera que nosotros podemos optar contra el pecado porque ese dominio ha sido destrozado por el poder de Dios y como creyentes somos libres para responderle al pecado con un tremendo no en el nombre de Jesucristo, que ha vencido al pecado y se ha levantado victorioso de entre los muertos. Amén. Por eso, amados, es que nosotros tenemos que tener cuidado de cultivar una relación cotidiana con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Es que la carne no hace ninguna pelea en contra de la tentación. Más bien le agrada el pecado. Claro, no le gustan las consecuencias del pecado, pero pecar le encanta. Es solo el Espíritu de Dios que opera en nosotros el que se opone al pecado. Amén. Número 2. En Cristo tenemos una vida nueva y un espíritu nuevo. Usted debe de saber eso. Primero le dije que tenemos que aceptar el hecho de que Cristo murió por el pecado una vez y lo destruyó. Aceptarlo, confiarle en nuestra alma, automáticamente hemos muerto al pecado. Segundo, al estar Cristo en nosotros, tenemos una vida nueva y un espíritu nuevo. El Espíritu Santo que opera en la vida del creyente desde el momento en que éste depositó su confianza en Dios, nos capacitará para elegir obediencia en lugar de rebeldía. Tome nota y léalo en las pantallas si puede. No habrá tiempo para leer estos versículos, pero quiero leérselos. Proyéctenme por favor Gálatas 2:20. Tome nota para los que están tomando nota. Dicen estos versículos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo pregunto, levante su mano, ¿cuántos se consideran en esa condición en este lugar? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón, hermanos, por la que el Señor se entregó fue para influenciar en nuestras vidas con el objetivo de destruir, destrozar el reinado de pecado que había, pero traer a nuestros corazones esa vida santa de Él. Ahora vivimos en la carne lo que el Espíritu de Dios dicta a nosotros. Y hermanos, eso es lindo, eso es bello. La vida, amados, es un aprendizaje. Recuerdo que cuando empecé el ministerio, yo solía señalar. Aunque yo era un pecador que venía siendo transformado por el Señor, yo solía señalar la falta de dominio propio de algunos. En los años he aprendido a alabar el obrar de Dios en la vida del hombre. Mi esposa y yo estábamos aconsejando a un caballero que tenía serios problemas con el tema de la fidelidad. Y ese hombre empezó a experimentar una transformación que, mire, me era grato luego escucharlo. Él me decía: pastor, no quisiera ser ciego, pero mi enorme problema está en los ojos. Yo veo algo, me lo imagino y como me lo imagino lo busco. Y desde que le he entregado mi vida a Jesús, veo algo atractivo. No sé ni cómo no he chocado, no sé ni cómo no me he matado, pero yo cierro mis ojos y
prendo a los pensamientos que entran a mi mente a través de lo que veo. Y mire, ese hombre se ha convertido en un gran hombre de Dios. Un hombre que ha aprendido a hacer frente a la batalla de la tentación que el enemigo le ha traído a su vida. Un versículo muy conocido, 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Glorifique al Señor por eso, hermano. Yo me alegro, hermanos, yo me alegro. Aquí estamos un montón de ex borrachos sin permiso a regresar a jugar en esa cancha. Ex malcriados sin permiso a regresar a jugar en esa cancha. ¿Y todo por qué? ¿Por qué he tratado de componerme? No, por la influencia de la persona de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Sin embargo, amados, debemos de entender, y discúlpeme por la palabra de entender, pero quiero que seamos muy honestos con este tema, que hay deseos en nosotros que fueron dados por Dios y son verdaderamente legítimos. Por ejemplo, voy a hablar de un pecado que creo que es muy común en algunos creyentes como yo y como algunos que conozco por acá. Mire, no hay nada de malo en querer comer. Así dicen algunos. No hay nada de malo en querer comer, pero comer más, mucho más o mucho menos de lo que debemos, amados, ese deseo que era antes legítimo, dado por Dios para un bien de nuestro cuerpo físico, al sobrepasar los límites, siempre nos va a poner en el terreno pecaminoso. Hace unos varios retiros de caballeros atrás, yo me quedé sorprendido de los que algunos comimos ahí. Normalmente cuando alguien me da de comer, yo suelo decir gracias. Pero un día como a las 11 de la noche, creo que fue un viernes, o un sábado, estos caballeros, hermanos, me llevaron un plato: arroz chino, taco, pizza, carne asada. Y yo me quedé viendo el plato y por querer decir gracias dije, yo pensé que ustedes me amaban. Eran las 11 de la noche y así estábamos comiendo. Entonces, no hay nada malo en querer comer. Pero, amados, este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. En esta iglesia recomendamos a los padres que traen a sus niños enviarlos a la red infantil. Espero así sea, ¿no? Pero mire, el sexo, por ejemplo, hermano, es un deseo que está en nosotros y es legítimamente dado por Dios para que se practique dentro del marco matrimonial. Fuera de ahí, inmediatamente nuestra vida está en un terreno pecaminoso muy peligroso. De manera que nosotros tenemos que equilibrar bien este asunto en cuanto a esos deseos natos que están en nuestra vida, legítimamente extraídos por Dios. Tenemos que cuidarnos. No puede haber un sobreénfasis en alguno de esos deseos. Vea, hermanos, cuidemos cómo comemos. Yo vengo del norte y, amados, allá lo responsable es el desayuno.
¿Han ido al norte ustedes? Y cuando yo voy con algunos hermanos y les dan de desayunar, casi se vuelven locos. Pero los managuas cenan, hermano, como para trabajar las siguientes 12 horas. No, hermano, uno tiene que desayunar bien, almorzar bien. Y acuéstese con una nada, no mire que va a dormir. Nosotros tenemos quebrantado ese orden. Y luego el resultado se da a conocer en nuestra salud. Uno tiene que ser cuidadoso. Número 3 y último. No caigas en el error de no admitir el problema de aquellas tentaciones que te dominan. Se lo voy a repetir. No caigas en el error de admitir el problema de aquellas tentaciones que te dominan. Es muy común, amados, escuchar excusas. Y la excusa es la forma errónea de hacerle frente a la tentación. Es muy común señalar a otras personas. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, es que usted viera el diablo. Hace tiempo atrás escuché a un predicador que dice que viajaba y al lado de un camino escuchó que alguien lloraba. Entonces él se entretuvo y se encontró al diablo sentado en una piedra, llorando. Le preguntó, ¿qué te pasa? Es que mire, esos creyentes, toda culpa me la echan a mí. Ellos son los que hacen. Y a mí me acusan. La excusa, amada iglesia, es una forma muy errónea de hacerle frente a la tentación. Una reacción muy importante es no admitir el problema. Y cuando digo muy importante, a la que debemos tener cuidado, porque por esto podemos ser destruidos. He escuchado personas que dicen, es que yo soy así. Pero mi Biblia dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No es que usted es así. Permitámosle a la persona del Señor operar en nosotros y que ella nos haga semejantes al Creador. He escuchado que me dicen, es que mi esposa no es atenta. He escuchado cosas como mi amigo me empujó a hacerlo. Entonces él no es su amigo. El diablo me obligó a hacerlo. Amados, reaccionar de esta manera te mantendrá dominado por ese pecado que entra a través de la tentación. Ahora, cuando se reacciona de esta manera, hay un daño colateral mayor. De repente estamos señalando al cónyuge cuando éste tiene sus propias luchas personales. Y lo que el Señor quiere es encontrar a hombres y mujeres honestos que delante de Él de rodillas confiesen, Señor, este es mi problema. Esto es la razón por la que de rodillas vengo a buscar tu auxilio, a buscar tu ayuda. Esa persona será la que Dios tomará, la que Él empoderará y levantará en una transformación en esa área que ha estado dominada por el pecado. Todos sabemos que el propósito total del enemigo es matar, robar y destruir. Y cuando caemos en este problema, amada iglesia, a ninguno de nosotros el enemigo nos ha salido y nos ha tomado de la garganta para dominarnos. Sin embargo, es que el enemigo sabe, hermano,
que hacerle daño a una persona a través de quienes esa persona esperó ser amada, tomará más ventaja. Tomará más ventaja. Créame, amado caballero, Dios le dio una esposa para que usted la amara. Mi Biblia dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y es verdad, hermano, mire, si usted quiere vivir mal, usted sabe con quién pelear. Y si usted quiere vivir bien, usted sabe a quién amar. Amada dama, Dios le ha dado un esposo para que usted lo respete. Porque esa es la manera en la que un hombre se siente amado. Nunca yo he leído en la Biblia, y vosotros mujeres, amad a vuestros maridos. Es respete, porque esa es, dado que el hombre es racional, esa es la manera en la que él contextualiza amor. Mire, usted quiere que su esposo viva con la cabeza en alto, un hombre alegre, feliz. Mucho de eso está en la fuente de respeto de su esposa. Gracias por el entusiasmo. Hay personas, hermanos, a las que le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y esperamos y tenemos en mente recibir de ellos, de ellas, amor. Nunca se esperó un hijo el desprecio de sus padres. Si alguien eligió a un cónyuge, nunca planeó ser maltratado, ser despreciado por esta persona. Le ha abierto las puertas de su corazón esperando ser cuidado, esperando ser protegido. De manera, amados, que al entender y comprender bien estos principios, mire, el mayor daño que el enemigo le hace a alguien, se lo hace a través de las personas que deberían amarle. Hemos aconsejado a miles de jovencitos que se sienten mal por el trato de sus padres. Y claro, nunca esperaron eso. No hablemos de mujeres que han sido dañadas, heridas, engañadas por sus esposos. Eso les marca para siempre. Y cuando uno se enfrenta a la tentación, mire, una forma muy importante de valorar, hermanos, es yendo a los pies de Cristo en la condición que estemos, no importa cuál. Rendirnos a Él y experimentar el amor restaurador de Él. Cuando eso ocurre, también el Señor da esa capacidad de valorar a esas bellas personas que Dios ha puesto de nuestro lado. Bueno, ¿y por qué el pastor Boni se puso a hablar de todo esto si está hablando de tentación? Es que mire, el diablo no solo tienta, hiere también. Hiere también. Y yo tengo que asegurarme, hermanos, que soy un instrumento para bien en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y uno tiene que conocer a los suyos para amarles. Yo les dije la vez pasada que tengo 1 año y 3 meses de ser padre. Y la vida de un pastor, hermano, si está en casa, pastorea a través de esto. Y bueno, y si está en la iglesia o con alguien, pastorea de manera personal. Pero fíjese, mi niño, el tiempo que llego a casa, llego a pasarlo con él, a ayudar en el hogar. Y él tiene una costumbre. Si yo lo voy a chinear, le molesta que yo agarre este teléfono. Y cuando yo pongo el teléfono, entonces se sonríe. De manera que yo estoy aprendiendo que cuando esté con él, es con él. Y hay miles de formas que los que están a nuestro alrededor recibimos amor. Amados,
Dios nos da poder contra la tentación a través del amor. Y usted que ha recibido amor, de gracia ha recibido, de gracia da amor. Porque todo aquel que ha sido restituido por Dios tiene la gloriosa bendición de poder influir en la vida de otros y llevarlos a la persona de Cristo, para que éste concluya esa obra de transformación. Concluyo diciéndoles, amada iglesia, que hay solución en contra de la tentación. Es Cristo. Es Cristo. La Biblia dice que testifiquemos, hermano, y probablemente muchos acá saben este testimonio. Pero mire, aquí le está hablando un ex drogadicto. Entré a esto a mis 12 años y el Señor me sacó a la edad de 21 años. Mire, destruido totalmente. Y ¿cómo empezó esto el Señor? Yo fui a una congregación y le dije: Señor, si en realidad tú existes, ayúdame a dominar esto. Cada día de mi vida, hermanos, yo no quería ser lo que era. Desgraciadamente, el pecado tenía un dominio sobre mi vida. Pero cuando me doblé de rodillas, le pedí al Señor un vicio que estuvo por 8 años continuo en mi vida. Me metí a cosas tan peligrosas para poder sostener ese vicio. Todo aquel principado se murió. Y hoy tengo 13 años de ser libre para el Señor. Y hablo de esta libertad. Y mi gran deseo es que cada persona experimente esta libertad en Cristo Jesús. Juan capítulo 10, versículo 10. Anótalo y léelo en casa si puedes. Dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que disfrutes la vida. Y muchas personas he escuchado que le hacen una aplicación a este versículo de crecimiento económico. No necesariamente, hermano. Vida abundante tiene que ver con una vida espiritual productiva, una vida espiritual en la que recibo, imparto, una vida espiritual. No, eso no significa que los problemas se terminaron, pero podemos disfrutar de un pronto auxilio en nuestros problemas cada vez que vamos a Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, hermana, Dios está en este lugar hoy. Y Él quiere entronarse en el corazón de cada uno de nosotros, hacernos libre de cualquier yugo, hacernos libre de cualquier atadura y romper cualquier cadena a favor nuestro. Mi Biblia dice: y a causa de la unción el yugo se pudrirá. Y yo estoy convencido, hermanos, que el Señor pudrirá yugos a nuestro favor. Ponte de pie, yo quiero orar por ti.